Andrew Carnegie, John D. Rockefeller, Henry Ford y algunos otros grandes industriales, gente como Thomas Watson de IBM, etc. Estos eran los grandes eugenistas en Estados Unidos y vertieron millones y millones de dólares para convertir el eugenismo, esta pseudociencia, en algo que se enseñaba en las secundarias, en las preparatorias, en las universidades, para que la gente creyera que esto era una ciencia. ¿Okay? Le estaban lavando el coco a la gente. ¿Por qué estaban haciendo esto? Bueno, ya vimos que Francis Galton se asustó mucho después de 1848. El siguiente gran susto fue en 1914 con la masacre de Ludlow. ¿Qué pasó en el Inter? Esto tampoco nos lo cuentan en las escuelas, ni siquiera en Estados Unidos, que es donde pasó. Pero la segunda mitad del siglo XIX en Estados Unidos fue una segunda guerra civil americana. La famosa Guerra Civil Americana termina en 1865. Después de eso, hubo un proceso fulminante, rapidísimo de industrialización en Estados Unidos. Y los trabajadores que participaban en estas industrias sufrían muchísimo, los trataban como esclavos. Y en algunos casos eran literalmente esclavos. Cuando hicieron esfuerzos por organizarse y armar huelgas para pedir que los trataran un poquito menos peor, lo que hacían los patrones de estas empresas es que contrataban pistoleros, por ejemplo, los de Pinkerton, que luego se convierten en lo que después llamaron el FBI, ¿no? Pero contrataban estos pistoleros privados. Pinkerton había sido el que dirigía el cuerpo de espías de Abraham Lincoln en la Guerra Civil. Y había otros servicios de pistoleros para que vinieran a disparar a los obreros y forzarlos a someterse y a acabar con la huelga y regresarse a trabajar. O si no, llamaban a la Guardia Nacional, porque no había cuerpos de policías en Estados Unidos en esta época protegiendo a la población. Lo que había como ley armada eran estos pistoleros y la Guardia Nacional que trabajaban para los patrones. Los trabajadores, los mineros en las minas de Rockefeller en Colorado Fuel and Iron, que era la principal industria minera en Colorado y líder de los otros mineros en el estado, estos mineros que trabajaban para Rockefeller no eran tratados como esclavos, eran literalmente esclavos. No podían irse. ¿Por qué no podían irse? Porque no les pagaban con dinero, les pagaban con raya, como hacían en las haciendas del Porfiriato mexicano en el siglo XIX y como hacían en las haciendas de España en el siglo XIX. Son muy parecidos los dos países. Como no les pagaban en dinero, como les pagaban en raya, esa raya solamente se redimía en la tienda de raya de la compañía, que cobraba precios de extorsión. Entonces los obreros terminaban endeudados con la compañía y entonces ya no se podían ir, porque no habían saldado la deuda. El pueblo en el que vivían, el pueblo de la compañía, tenía un muro. La entrada y la salida se controlaba, la controlaban guardias armados. Les puedo dar muchos más detalles de cómo trataban estos mineros, pero basta decirles que la tasa de muertes por accidentes en las minas era altísima, no había ningún interés en darles una mínima seguridad en su trabajo a estas personas. Entonces, después de mucho sufrimiento, estos obreros finalmente logran organizar una huelga y la compañía de los Rockefeller los expulsa y entonces tienen que ir a vivir a unas tiendas de campaña afuera en la intemperie y entonces llaman a la Guardia Nacional. Y esta es una foto de estos eventos. Llaman a la Guardia Nacional los Rockefeller a disparar a estos obreros. Les disparan un Gatling gun, que eran estas primeras ametralladoras que se inventaron, que las llevaban de un lado a otro en una carreta. Era una carreta y iba pasando el cinturón y le daban vuelta. Eran mecánicas. Y el rango del Gatling gun era muchísimo más largo que el de los rifles de los obreros. No tenían cómo defenderse de esto. Entonces, con total impunidad, la Guardia Nacional le dispara a los obreros, se incendian las lonas donde estaban viviendo y murieron en esta masacre inclusive las mujeres y los niños de los mineros. Y esto sí ya produjo un escándalo enorme. Entonces,
aquí, este es un fulcro histórico, la masacre de Ludlow, porque las décadas anteriores, como les dije, habían sido una guerra civil. Los patrones, cada vez que los obreros se quejaban, llamaban a la Guardia Nacional, se armaban unos tiroteos espantosos. Ciudades enteras ardieron en Estados Unidos durante estas décadas. Fueron décadas de esto. Pero cuando llegamos a la masacre de Ludlow en 1914, aquí, a pesar de que los patrones eran los que controlaban los periódicos y habían estado controlando la narrativa gracias a eso, diciéndole a las clases medias que estos huelguistas eran marxistas que querían destruir Estados Unidos, etcétera, etcétera, que no era cierto. Ya en 1914, como se mueren inclusive las esposas y los niños de estos mineros, se produce un escándalo tal que no se pudo no se pudo controlar la narrativa, se empezó a ofender mucha gente de clase media y se empieza a formar mucha simpatía de la clase media por estos obreros. Y entonces los Rockefeller se asustan de que viene una situación revolucionaria, porque cuando se unen las clases medias con las clases bajas, lo que viene es una revolución. Y entonces cambian de estrategia. Se dan cuenta que no pueden seguirle disparando a esta gente. Y ahí es cuando le entran con todo al eugenismo. ¿Ok? Porque ¿qué era lo que les daba el eugenismo? Tú le podías dar estos exámenes de IQ que ya los estaban institucionalizando, ¿no? Porque esto se estaba enseñando en las universidades, se suponía que era ciencia psicológica, médica, biológica. Entonces tú le dabas el examen de IQ a estos obreros y el que saliera abajo decías, bueno, pues tú tienes genes inferiores, y eso produce un problema de salud pública, porque si tú te reproduces con tus genes inferiores, pues esos genes se van a propagar, y además, en la teoría esta antidarwiniana de Galton, los genes inferiores siempre ganaban. Entonces, si se mezclaba gente con genes inferiores y con genes superiores, la descendencia iba a salir estúpida, siempre ganaba el gen inferior, según esta teoría de Galton. Entonces, lo que tenía que hacer el gobierno, tenía que intervenir para que la gente que salía baja en los exámenes de IQ no se pudiera reproducir. ¿Y cómo le hacías? Pues había que internarlos en campos de concentración. Las mujeres hasta que les llegara su menopausia y los hombres hasta que se murieran. O los esterilizabas a la fuerza. Y en la primera mitad del siglo XX, váyanlo a checar, esto está en el libro de Edwin Black, cientos de miles de estadounidenses inocentes fueron o encarcelados en campos de concentración, o esterilizados a la fuerza, o descasados por funcionarios del Estado, antes de que nada de esto sucediera en Alemania. Esta era la estrategia que a partir de aquí le funcionaba a los Rockefeller, porque si ellos seguían disparándole a los obreros, como habían hecho ellos y sus cuates durante décadas, ya las clases medias ya no estaban respondiendo bien a esto, ya no estaban creyéndose la narrativa. Entonces, hacen el switch a esta nueva estrategia en la que si algún obrero te está dando lata, bueno, pues le das un examen de IQ, como son un fraude de cualquier manera, dices que salió bajo y lo metes a un campo de concentración, se acabó el problema. Era una estrategia de control social.